Sean todos bienvenidos a Manijas, el podcast de cine y literatura que faltaba. Yo soy Joel Rey. Y mi nombre es Gachi Krause. Y de esta manera arrancamos. ¡Nerd! Homero, eso no está bien. Marge, trata de entender. Hay dos tipos de universitarios, los vivales y los nerds. Y como vivales, mi deber es hacer la vida pesada a los nerds. Oye, hermano, ¿viste a ese estúpido nerd? ¿Cómo dice? El día de hoy hablaremos de dos películas de adolescentes yankees, las llamadas Coming of Age. Una historia de adolescentes en diferentes épocas, pero dos comedias que tienen sus similitudes y sus diferencias y que, en mi caso, la segunda que vamos a nombrar, amaría haberla visto cuando era adolescente. ¿De qué vamos a hablar, Joe? Vamos a hablar de Superbad y de Booksmart. Superbad de 2007 está dirigida por Greg Mottola y está protagonizada por Michael Cera, que hace de Seth, y por Jonah Hill, que hace de Ivan. Los guionistas son dos, son Seth Rogen e Ivan Goldberg, y tenemos también dos papeles icónicos de dos adultos que hacen de policías, que son Seth Rogen y Bill Hader. Además, tenemos la participación estelar de Christopher Mintz-Plasse, que es el que hace de Fogel, o McLovin, como nos gusta llamarlo, y el datazo de color de que en España tiene el horrible nombre de Super Salidos. Booksmart de 2019 está dirigida por Olivia Wilde. Las protagonistas son las entrañables Kathleen Dever, o Dever, que hace de Amy, y Beanie Feldstein, que hace de Molly, y que curiosamente además es la hermana de Jonah Hill y una comediante de la hostia. Después tenemos a Lisa Kudrow, que hace de mamá de Amy, y a Jason Sudeikis, que hace del director del colegio, y que me encanta que en todos lados, si lees la conformación del elenco, todos nombran que es la pareja de Olivia Wilde, algo que estamos más habituados a ver en mujeres. Las guionistas son 4, son Sarah Haskins, Katie Silverman, Emily Halpern y Susanna Fogel, que son 4 mujeres. Toda la película está hecha por mujeres además, pero estas 4 mujeres particularmente escribieron en varios momentos la película, que empezó a escribirse hace 10 años y que sorprende por lo actual que es. Bueno, en Argentina se llamó La Noche de las Nerds, un título que no le hace honor, y en España súper empollonas. Claramente queriendo hacer un vínculo, diría forzado, pero no es forzado el vínculo que tienen con Superbad, pero bueno, acá hay una manera de decir, miren, esta es la peli Superbad, pero hecha por mujeres. Sí, la verdad es que también mucho de la crítica mediática también tomó ese concepto de decir la Superbad feminista o la Superbad protagonizada por mujeres, y la verdad es que es bastante erróneo. Pienso que tienen conceptualmente muchísimas similitudes, pero hacen diferente tipo de humor, y aparte tienen una cosa que me voy dando cuenta también de verla con vos, Superbad, que no la veía desde hace muchísimos años. Me voy dando cuenta de que también tiene un montón de cosas que las hacen muy diferentes simplemente porque el género de las protagonistas o los protagonistas es diferente, y eso hace que las problemáticas sean diferentes. Las chicas solo quieren estar de novias. No juegan con nosotros, parecen tontas. Se miran al espejo, le hacen ojitos. Esconden su muñeca y hablan de chicos. Los chicos solo quieren ponerte un beso. Wow, oh, oh. Con cabeza todos que te lo dieron. Tomarse una cerveza a escondidas. Que traen al cine a ver prohibidas. La verdad es que yo había muchas cosas de la relación entre Seth e Ivan que no entendía y que no termino de entender por no haber vivido una amistad entre varones que básicamente no saben comunicarse entre ellos. En ese sentido, me parece que Booksmart
también trae una novedad que es la relación entre mujeres, relatada por mujeres y vista a través de ellas mismas y no tanto en función de mostrarlas relacionándose con varones. Ya entrando directamente en las historias, podemos arrancar hablando de, en el caso de Superbad, dos amigos acercándose al último día a la graduación y al final de la cursada, y la dinámica de siempre, la dinámica que podemos decir media American Pie, si se quiere, esto de nos graduamos y tenemos que ponerla. Bueno, esta es de alguna manera la problemática que tiene Superbad. Son dos jóvenes que quieren ponerla y van a hacer, ¿qué van a hacer? Van a ir a la última fiesta, la última oportunidad que tienen. La última y la primera, porque son dos chicos que no salen de joda y que son invitados a una fiesta de onda, pero que se comprometen a comprar el escabio para toda la fiesta, así que no pueden caer con las manos vacías. Ya arranca con una dinámica muy interesante. Lo primero que tenemos son dos amigos, muestran cómo se vinculan, ya arranca mostrándonos la problemática de que se van a terminar separando y nos acerca a esta gran noche que van a tener. Lo que más me parece entretenido de ambas es que todo lo que le pasa es en una noche. Y es la noche de estos cuatro personajes, podríamos decir de estos cinco si sumamos a McLovin. Sí, tiene esto, o sea, es la última gran oportunidad en el caso de los chicos de ponerla y en el caso de las chicas de, ahora vamos a profundizar, pero de divertirse por primera y última vez antes de llegar a la universidad. En el caso de Booksmart, si bien el planteo original no es queremos ponerla y por eso nos vamos a ir de joda, la verdad es que eventualmente sí surgen intereses románticos, no están exentas de eso, y eso que a veces puede parecer como que entorpece una historia que se podría profundizar mejor, en este caso me parece que es un valor en sí mismo, porque está buenísimo que podamos ver que las pibas también quieren coger, que está ahí el deseo y que no es lo único que las define como personajes. Después tiene varias cosas que podemos ir mencionando, pero algo que me parece importante de decir también es esto de, estuve leyendo como gente que habla de Booksmart como una película que también le puede gustar a varones, y digo, a las mujeres nunca nos preguntaron si nos gustaba Superbad o consideraron un valor que a las mujeres también nos guste. Porque es normal que nos gusten las películas que están hechas para varones. ¿Y qué es estar hechas para varones? Igual también, ¿no? Pero pongámosle que podemos decir eso. La verdad es que nadie nos pregunta ni considera un valor en sí mismo que a nosotras también nos gusten esas cosas, pero en una película dirigida por mujeres, producida por mujeres, guionada por mujeres y protagonizada por mujeres, es un valor socialmente establecido que a los varones también les guste, porque significa básicamente que no es una ficción rosa, como gustan de llamar. Cuando se acercaba el comienzo del 2020 y se hacían este tipo de listas de las mejores del 2019, recuerdo que casi todos coincidían, bueno, entre todas las películas en las que coincidían, una película que estaba muy mencionada era esta ópera prima de Olivia Wilde, muy destacada, y la realidad es que es un peliculón, es una película que es un 10 por donde se la vea. Es una historia que es sencilla, es simple y que tiene un ritmo, una manera, un humor. Partamos del hecho de decir, es una comedia. Estamos hablando de dos comedias que cumplen su función de una manera extraordinaria. Somos comedia, vamos a entretener. De punta a punta las dos no dejan de hacerlo. De hecho, creo que en línea general las comedias tienen esto de que son muy graciosas y llega un punto donde el conflicto termina haciendo que la comedia planche en sí misma. Y no es el caso de ninguna de las dos. No hay momento donde baje. El clímax de ambos conflictos resultan totalmente graciosos y tampoco es que nos sacan, no es que decimos, bueno, esto como es gracioso no es conflictivo. Se logra muy bien la manera de contar un conflicto sin perder el tono humorístico. Algo muy interesante respecto del tono humorístico, y yendo a Booksmart de nuevo porque estoy remanija, es que me parece fantástico que al ser una película con perspectiva de género se permite hacer un humor que incluso ridiculiza un poco toda esta intensidad feminista que vivimos las mujeres, pero sin faltarle al respeto, porque tiene perspectiva de género. Entonces me parece que en una película simple, divertida, honesta y muy entrañable, Olivia Wilde demuestra que no es
está mal hacer humor políticamente incorrecto o hacer humor con ciertos temas, como dicen algunos. Esto en 2020 no se puede hacer. Sí se puede hacer, hay que aprender a hacerlo bien y sin estar riéndose a costa de oprimir a los demás, sino desde el mismo lugar de reconocerse oprimido y entender que desde esa opresión también se puede hacer elementos divertidos. Bueno, en ese aspecto también se puede traer a colación una gran película de este género de adolescentes que están por ir a la universidad, de chicas pesadas, cuando Lindsay Lohan tiene en cuenta un chiste que le hace su amiga respecto al ser lesbiana. No, dice particularmente too gay to function, hablando del amigo gay, o sea, es respecto de la homosexualidad de su amigo. Exacto, y cuando ella está con sus amigas, las populares, las plásticas, claro, hacen el mismo chiste y ahí es donde está el meollo, en ese simple hecho, el problematizar el hecho de por qué una persona puede hacer este chiste y por qué esta otra persona no puede hacer este chiste. Sí, de hecho ella dice, en mi boca no es igual, o sea, yo no puedo hacer este chiste, lo piensa para adentro, por supuesto, después de escribirlo en el libro de las plásticas y después de eso, cuando el libro termina siendo accesible para todos, su amiga justamente dice esto. Dice, esto solo queda bien si lo digo yo. Pero bueno, no estamos hablando de Chicas Pesadas. Lamentablemente. Sino que estamos hablando de estas otras dos películas. Respecto al humor, justamente, creo que si se hace un paralelismo hoy en día, podríamos decir que Booksmart gana por goleada. Pero bueno, siempre viéndolo desde la mirada de hoy. Y en el caso de Superbad, la honestidad y la sinceridad también de los adolescentes tratándose de puto, de maricón, de manera despectiva, que es algo que incluso hoy en la sociedad está presente y que es lo que estamos tratando de eliminar como generación, pero que aún está muy presente en toda la sociedad y, cómo no, en los jóvenes. Sí, de hecho es parte de los elementos que aportan verosimilitud a la historia, porque realmente ese humor se ejerce entre adolescentes, realmente se habla en esos términos y, por ejemplo, tiene, aparte de eso, cosas muy copadas como problematizar el consentimiento y un montón de cosas que capaz no se veían tanto en 2007 y mucho menos en una película para adolescentes que solo están pensando en ponerla. Mal con las chicas no te debe ir, siempre te debe llevar algo, ¿no? No, nunca la pongo yo generalmente. Para que todos estemos al tanto de qué estamos hablando, voy a hacer una breve sinopsis detallada de cada una de las pelis. Superbad es una película, como dijimos, de dos chicos adolescentes que están terminando la escuela y que quieren ponerla. Se suma un tercer chico que es Fogel, el amigo, que es más amigo de Evan, y el planteamiento es este que decíamos. Son tres chicos que quieren ir a una fiesta y que tienen que conseguir el escabio. Para esto van a tener que contar con el amigo al que en principio no querían invitar, que tiene una identificación falsa a la que solo le puso un nombre de pila, un apellido en realidad, y no le puso nombre de pila, así que la consideran bastante inverosímil, pero un poco terminan mostrando que en realidad no importa tanto ser mayor de edad porque le van a vender igual. Pero bueno, todo se tuerce cuando entran a robar y los chicos flashean que metieron en cana a su amigo, que en realidad solo está testificando lo que pasó, y ahí se dividen los caminos. Los dos chicos terminan yéndose a un lugar con un tipo que les dice que les va a conseguir escabio, terminan en una fiesta recontra turbia, y el otro pibe termina en una gira loquísima con dos policías que es fantástica, y después de ahí toda una serie de eventos desafortunados que termina haciendo que igual los tres lleguen a la fiesta y los tres se encuentren con las chicas con las que se querían encontrar, y vemos cómo se desempeña todo eso. En el caso de Booksmart son dos pibas, una de las dos es heterosexual, la otra es lesbiana, pero esto no es algo tan importante para la trama, solo es un elemento, y son dos pibas que son, en la traducción se termina diciendo nerds. Soy un nerd. ¡Ay! ¡Yo también! Pero son las famosas tragalibros, dos pibas que pasaron toda la secundaria tratando de ser solo estudiosas que buscan llegar, ¿no?, a las mejores universidades, a tener una carrera académica ejemplar. Acá es muy interesante que hay como un planteo ahí en el curso de no decimos a qué universidad vamos a ir para no hacer sentir inferiores a los demás, pero se da una secuencia en la que Molly termina enterándose de que el resto de sus compañeros que sí se fueron de fiesta
durante toda la preparatoria, también aplicaron a las mejores universidades. Entonces hay como un la cagamos, estamos por arrancar la universidad y no sabemos lo que es irse de joda, cagarla un poco, terminar borrachas o lo que fuera. Y además está esto de los intereses románticos de ellas, que en el caso de Molly es el típico atleta medio pelotudo y en el caso de Amy es una piba que también es muy interesante porque anda en skate, se viste medio con remeras grandes, medio varonil. Y hay algo muy interesante en esto, que es que Molly un poco asume que Ryan puede ser lesbiana, que Ryan es la piba que le gusta a Amy. Asume que puede ser lesbiana por cómo se viste y Amy medio que le da una clase express entre las diferencias de la identidad de género y la orientación sexual, problematizando esto de por qué vestirse así significa esto, pero no es algo que sea muy problematizado porque claramente estas pibas son dos pibas feministas que ya están en esa y que no necesitan estar debatiendo todas esas cosas. Y bueno, a partir de acá pasa esto, Amy medio que le dice a Molly de ir y bueno, ahí empieza el quilombo. En este caso ellas no tienen que conseguir el escabio para todas las fiestas, sino que tienen que conseguir la dirección de la fiesta a la que no logran llegar, sino después de pasar por varios otros lugares y de toparse con otro tipo de personajes también muy entrañables. La verdad es que los personajes de esta película son fantásticos, tiene ese elemento de que los personajes secundarios son igual de complejos que los protagónicos, nadie es lo que parece y eso está explicitado en toda la película. En este sentido, las dos películas tienen elementos muy similares y hay uno en particular que me parece muy fantástico, que es que en ninguno de los dos casos hay una subestimación de la adolescencia. Las dos películas están encaradas desde la premisa de que los personajes adolescentes son personajes complejos. De hecho, ves Superbad y resultan mucho más complejos los personajes de los pibitos que los de los policías adultos. Y en Booksmart la verdad es que hay un recorrido fantástico en todos ellos. Y también esto de no victimizar a las dos tragas. Demostrar que también ellas están llenas de prejuicios y ver cómo todos los personajes van desarmando esos prejuicios a lo largo de la película resulta recontra enriquecedor para quien la ve. Sí, en ese aspecto lo que logra hacer Olivia Wilde, que al principio te representa el tablero de juego, por así decir, con las protagonistas como las dragas, las nerds, y los demás personajes como los superficiales, como los tontos, y al fin de cuentas es solo una presentación para, a partir de ahí, demostrarte que esos que parecen superficiales no son para nada superficiales, como sí lo pueden ser en tantas otras películas del género, y en el lugar de ellas que tienen un montón de aspectos que lejos están de ser las víctimas, sino que también son partes de todo este entramado de ser personas también con errores, con prejuicios, etc. Sí, me parece que esto que decís es interesante ver que los personajes son planteados desde el estereotipo más puro de estas películas y van desarmando todo eso y también lo desarman desde el salir de contexto. O sea, los personajes son estereotipados dentro de la escuela y en cuanto salen de eso se va viendo que no son lo que parecen en la escuela. También es interesante esto porque nos pasó a muchos. En la escuela medio que nos adaptamos a lo establecido, a lo que se espera de nosotros y capaz que llegamos a nuestras casas y somos personas no necesariamente diferentes, pero con mucha más complejidad de lo que se ve a simple vista cuando no conoces a alguien. Esto es bastante básico y nos sigue pasando en la adultez. Y en ese sentido, a mí me parece que también hay mucho de ponerse un escudo y de sentirse superior a los demás porque justamente no encajaban en esas dinámicas. Y en cuanto salen y empiezan a encajar en esas dinámicas, descubren que en realidad son muy parecidas. Y eso también es un poco un ejercicio de humildad. Un gran valor que tienen las dos películas también es la cuestión del vínculo respecto al interés romántico o sexual que se puede tener de sus pares. En el caso de Superbad, cuando de repente ves a dos actores que vienen a ser totalmente lo contrario a lo que es el estereotipo de la belleza, son dos pibes que no podrían estar nunca con Emma Stone o con el personaje que es el interés romántico de Michael Cera. Y sin embargo, se ve que ambos personajes femeninos están interesadas en los muchachos. Y respecto a Booksmart, también juega el mismo aspecto pero desde otro lado, como los personajes que a ellas les gustan, tanto el
chico deportista, como la chica skater, son dos personajes que se vinculan con ellos de una manera muy, muy honesta, muy amable, muy juvenil, y que en el caso de ellas dos, que nunca salieron, que nunca estuvieron en una fiesta, toman esas señales como algún interés sexual o algún interés de vincularse de una manera mucho más que amigable. En ese sentido, de hecho, me hace pensar un poco que esto de plantear desde el estereotipo a los personajes dentro de la escuela no tiene que ver solo con esto de ponerlos en contexto, sino porque dentro de la escuela ellas solo se permitieron verlos de esa manera. Los estereotipos que vemos no están puestos tanto como un recurso narrativo de la dirección, sino como un elemento de lo que ven los personajes. O sea, todo lo que vemos en la película lo estamos viendo a través de Amy y Molly, que ven a las personas de esta manera. Y es interesante eso, porque por ejemplo está Gigi, que es una mina recontra desequilibrada que termina siendo, bueno, una mina recontra desequilibrada pero re piola. Después está el pibe este que tiene mucha guita y que es recontra banal, pero resulta que tiene intereses recontra piolas. Está la piba esta que le dicen triple A, que en realidad se llama Anabel, pero lo sabemos al pasar. Le dicen triple A porque asistió, entre comillas, a 3 chicos en la ruta, y en algún momento terminamos sabiendo que sí, practicó sexo oral en la ruta con esos chicos adentro del auto, y le parece mucho mejor que hacerlo en su casa donde están sus padres. Por ejemplo, ella plantea en un momento: yo sabía que después de esto ellos iban a hablar boludeces, pero lo que más me duele es que lo hayan hecho también las pibas. Y ahí también hay otro ejercicio de humildad para Molly, que también la llamaba triple A, aún siendo feminista. Y que esto también, antes de eso, vemos a Amy, que es la mujer definitiva, diciendo: che, pero ¿por qué a esos 3 pibes no les decimos apodos despectivos? O sea, ¿qué onda con esto? Y todas esas cosas que pasan como ahí nomás, demuestran esto de que ellas dos estaban cargadas de estereotipos. El pibe que le gusta a Amy se supone que es recontra banal, pero es un chabón que después terminamos viendo que es recontra amable, recontra piola, capaz un poco lector y demás. Y así con todos. Hay determinado momento en el que terminamos viendo cómo se desarma lo que ellas preconcebían de las personas. Y eso es bastante interesante, porque justamente no están planteadas como las víctimas perdedoras a las que nadie les interesa, sino como pibas que se pusieron una coraza y no permitieron que nadie llegue ahí. En ese aspecto, y hablando justamente de prejuicios, creo que la misma película aprovecha todo lo que traemos cargados como espectadores de este género, y creyendo que va a ir hacia algún lugar, nos lleva hacia otro. Por ejemplo, la manera en que de repente se empieza a vincular Molly con el chico que le interesa, y mi primera sensación es: se van a aprovechar de ella, la van a boludear. Y no sucede. Cuando ellas están discutiendo y de repente todos la filman, decís: ah, esto va a ser un quilombo porque la están filmando. Y no sucede. Hay un montón de elementos que tiene Booksmart que justamente da esta sensación. Parece que va a ir para tal lugar y no lo hace, pero no es que deja cosas colgadas, no es que arranca una trama y la deja por ahí. No, para nada. Tiene un montón de capas, te dicen: estas cosas pasan, esto está, y están en la historia, pero no importan. Son partes de la vida y están ahí. Es fantástico que justamente use recursos que son tan habituales en este tipo de películas, pero con perspectiva de género, o sea, no con una bajada moral. Creo que lo fantástico de la película también es que no busca ser feminista y bajar línea al respecto. Es hecha desde una perspectiva feminista y eso le da un montón de valor en un montón de cosas, pero no la vuelve tampoco un bodrio de panfleto, digamos, como de estar diciendo esto está bien, esto está mal. O sea, pasan un montón de cosas. En algún momento, por ejemplo, el momento final del discurso de Molly, que tendría que decir ella, pero que llega tarde por diversos motivos, empieza hablando de cómo es la mujer en la sociedad y del hombre blanco heterosexual, y justo le pidió a un hombre que lo diga. Entonces termina siendo un elemento cómico esto de decir el hombre blanco heterosexual, no sé qué, pero no ridiculiza el discurso en sí. Lo ridiculiza desde el hecho de que lo esté diciendo un varón y de que la piba cuando llega diga: che, a la mierda con el discurso, voy a decir esto, perdónenme, la verdad los recontra prejuzgué y al final todos ustedes van a ir a las mismas universidades que yo, y aparte son unos piolas y hagan lo que hagan en la universidad, no dejen de ser esto que son, que termina siendo un discurso recontra piola, pero no desde un lugar naif, no desde un lugar cursi, sino desde un lugar de: che, loco, me fui de joda con ustedes y la pasé joya. Es tan simple como eso, tan simple como ver que las apoyan aún después de haberlas visto pelear a los gritos mientras todos estaban de joda. Y en ese sentido, bueno, también tenemos la pelea en los dos casos y nos disfrazan un poco esta necesidad de salir de joda y todo eso, pero en realidad la base de todo el conflicto es que tanto Ivan como Seth, como Amy y Molly, están a punto de separarse por primera vez desde su infancia.
cada uno va a tomar distintos recorridos. Y también está el elemento de que en ambos casos hay un secreto de una amiga a la otra. En el caso de Amy y Molly, Amy no le dijo la verdad de lo que va a ser el siguiente año y es una no verdad que genera un desfasaje en los calendarios académicos que Molly había planteado como proyecto de vida para las dos. Y en el caso de Superbad es el hecho de que Seth se vaya a la universidad y vaya a compartir cuarto con Fogel, que a Ivan le parece mal. Y hablando de Ivan y Seth, y me echando de todo un poco, queremos destacar el elemento de que los dos guionistas tienen los nombres de los personajes principales, y esto que no dice nada per se, igual capaz aporte un poco a este entendimiento de por qué es tan honesta la forma narrativa de la película. Sí, ni hablar. Yo creo que dice mucho, aunque podría no serlo, podría ser simplemente un elemento, pero termina diciendo mucho porque llevando a cómo se cuentan las historias de dos personas. En este caso tenemos dos amigos que están afrontando un momento de separación y dos amigas que están afrontando un momento de separación, y con estos simples elementos podría ser una historia romántica de amigos o de amigas, porque está en conflicto el hecho de que se van a separar y cómo van a abordar esta situación. Y es muy interesante pensarlo también en el aspecto de cómo se aborda. En el caso de Superbad vemos cuán difícil es que dos varones que se quieren mucho, que se respetan, que se aman, no puedan decírselo. Y vemos como en Booksmart, en todo momento, desde el comienzo, ellas están demostrando su afecto, en cómo se van a extrañar, etcétera, etcétera. Y en el caso de Superbad es simplemente dejarlo para el chiste, para la humorada, para decirle, por ejemplo, las tetas de tu vieja. Están muy lejanos a mostrarse de una manera muy afectiva, y se termina demostrando en el momento en el que están borrachos. En un principio esta escena me dio como una cosa, es decir, como uy, qué garrón que se dé mostrándolos a ellos borrachos. Y después terminé pensando en, bueno, justamente acá hay unos guionistas diciendo, bueno, estos somos nosotros, que somos muy amigos, que nos bancamos en todas, que nos peleamos, pero que la honestidad termina siendo atravesada desde otro lugar porque somos varones que no podemos afrontar el hecho de decir te quiero, te amo. Le gritaría al mundo cuánto te amo, le dice en su momento Seth, le dice a Evan, o Evan a Seth, y lo termina haciendo porque están borrachos, y la realidad es que es así, es que el vínculo de varones es de esta manera. Chabones que se aman, se respetan y no se lo pueden decir de otra manera que no sea estando en algún momento de ebriedad o en el jolgorio o en el boludeo, porque somos eso los varones, medio que no podemos ser muy afectuosos entre nosotros. Sí, y en ese sentido me parece que hay una diferenciación muy grande, porque después las vemos a ellas que cada vez que se cambian de ropa pasan 10 minutos diciéndose no lo puedo creer, estás hermosa, fantástica, pienso que te escapaste del cielo y no sé qué. Aún cuando están por entrar a la última fiesta, donde están vestidas de una manera bastante más fea que como estaban antes y bastante exagerada para el entorno incluso, pero ellas ahí bancando los trapos, diciéndose lo fantásticas que son, cosa que también se manifiesta en la diferenciación de cómo toma Amy al interés romántico de Molly y viceversa, y cómo toma Ivan y Seth a los intereses románticos del otro, digamos. Ivan está todo el tiempo hablando como el orto de la piba que le gusta a Seth. Hay un poco de hasta sentir que hay celos o que no quiere cederle ese terreno a una mujer, quiere que la vea como un pedazo de carne y él la ve como algo más. Y en el caso de Molly y Amy es fantástico porque a Molly le gusta un chabón que contra todo pronóstico le gusta porque no tiene nada que ver con ella, y Amy lo que le dice es, él tendría suerte de estar con vos, o sea, ni siquiera se frena a decirle, che, esto no encaja, esto está mal, no te puede gustar este chabón, todo lo contrario, le dice, si vos querés estar con él, vamos a ir a esa fiesta, y después, bueno, sale mal, pero hay algo ahí de bancar a muerte las elecciones de la otra y de darse amor constantemente. ¿Qué es esto? La verdad a mí me pareció fantástico en Superbad el elemento de los chabones diciendo, me subiría al techo y gritaría cuánto te amo, gritaría que voy a extrañar a mi amigo, y al otro día se levantan y es como, me tengo que ir, tipo, como ese arrepentimiento, es casi como despertarte después de escabiar toda la noche en la casa de alguien que no reconoces, o sea, están como en esa de decir, che, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Nos decimos
te quiero, ¿qué hicimos? Sí, es muy entretenido ese hecho de verse ambos sinceros los dos y encontrarse con toda la vergüenza y la timidez que los encuentra estando sobrios. En este caso me parece muy interesante esto que decís sobre cómo ven cada uno a los intereses románticos del otro. Decimos intereses románticos como para darle una manera simplemente, pero al respecto creo que tiene muchísimo valor Superbad porque me parece realmente muy actual, más allá de cualquier humorada que pueda tener entre medio, porque una de las cosas que se suceden es que justamente el papel de Jonah Hill tiene esta mirada sobre las mujeres que son un pedazo de carne y que él quiere estar con la piba que le gusta y quiere emborracharla porque piensa que él no tiene otra posibilidad de estar con ella si la piba no está escabio, y de repente cuando está en esa situación la piba le dice sí, quiero estar con vos, pero no así, estás borracho, no quiero estar de esta manera. Y en el caso de Michael Cera, cuando se encuentra con la piba que le gusta y la mina está re borracha y de repente es como, uy, ella está borracha, o sea, y ella quiere coger conmigo pero está borracha, o sea, sería desleal, sería deshonesto que yo haga esto. Lo está problematizando 2007, o sea, es como bastante avanzada, lamentablemente avanzada la crítica que hace. Y algo que me dio mucha ternura, muchísima ternura, es él diciendo, bueno, entonces me tengo que emborrachar porque quiero estar con ella, ¿qué voy a hacer? Me voy a emborrachar. Y así todo, bueno, él se da cuenta que no es el momento. Me gusta ese cambio de roles que capaz se podría encontrar en otras películas donde la chica de repente no quiera tener sexo con el chabón o que esté media incómoda y el chabón esté muy manija, y en este caso se invierte el rol. Sí, de hecho se invierte al punto de que el chabón le termina diciendo yo no me lo imaginaba así. Es algo que generalmente está reservado para el género femenino, o sea, nosotras somos las que tenemos una idealización de cómo hay que llegar a ese momento y el varón medio que quiere llegar a ese momento a toda costa, sin importar cómo. Quiero coger. Bueno, a mí un elemento comiquísimo que para mí aporta la película es el hecho de que el chabón hace el análisis tipo, me tengo que emborrachar, y no agarra la vía común, que es quedarse en la fiesta y escabiar como cualquiera, sino que se va a encerrar al baño con una botella de vodka y empieza a mandarle. Y aún estando borracho, cuando tiene a la mina encima, casi en bolas, le dice, no, yo quiero que vos mañana no te arrepientas de esto. Y la mina medio que lo trata de maricón. Es exactamente lo contrario a lo que cualquiera creería. Bueno, y en ese sentido me parece que está buenísimo y que pasa en las dos películas un poco, capaz más en Superbad, cómo se pone también sobre la mesa la cuestión de la distorsión de las cosas. O sea, los dos chabones no tienen ni idea de cómo los perciben. Porque si vos ves la película te das cuenta desde el momento que a Becca le gusta Seth, pero Seth no se da cuenta, realmente la considera inalcanzable y llega a creer él también que la tiene que emborrachar para esto. Después resulta que la mina estuvo siempre atrás de él. Y en el caso de Evan pasa algo parecido también, o sea, el chabón cree que es imposible, tiene una conversación con Emma Stone en la que le dice, yo te quería emborrachar porque es imposible que me des bola de otra manera, o sea, se toma el lugar de decírselo y la chabona le dice, hablémoslo cuando estés sobrio, yo en estos términos no quiero. Y bueno, en el caso de Booksmart también me parece que hay algo fantástico en cuanto a esto de distorsionar las cosas y qué sé yo, que es que ellas no se dan cuenta de si le gustan o no a la persona que les gusta a ellas. Como vos decías, está esto de reconocer un poco de amabilidad fuera de contexto y creer que eso es interés sexual o romántico, y también la forma de hacerle frente, o sea, las dos personas que les gustan a ellas terminan juntas en la fiesta, entonces ellas dicen, bueno, no, ellas no, porque Molly no se da cuenta en el momento. Amy lo ve, sufre un desengaño amoroso, se va a llorar al baño y termina tipo en el baño con otra piba. Y total naturalidad, digo, también eso de desarmar esto de tenés que estar solo con la persona que más te gustaba en el mundo, digo, que hay otra mina, está bien, hay un poco de despecho ahí, es notorio, pero también hay deseo. La piba se da cuenta de que le gusta a la piba y empiezan a chapar y a estar ahí, como haríamos cualquiera de nosotros en una fiesta si pinta, o sea, realmente hay como una naturalización total de todo eso. Y bueno, en el caso de Molly capaz me pareció un poco más forzado, como que Molly se da cuenta de que hay otra persona que gusta de ella y bueno, entonces termina con ella, termina besándolo en el escenario delante de todos. Me pareció un poco más forzado, pero en términos de que capaz no tengo ganas de ver a una piba que como el chabón la rechazó a la mínima muestra de afecto ya se va con
para ahí, pero igual no termina siendo eso, porque tampoco me la muestran al final casada y con hijos con el chabón, simplemente me mostraron un beso y capaz sea yo la que tengo que desarmar lo que eso me genera. En ese sentido me parece fantástico, y me parece fantástico todo el abordaje de la sexualidad de ellas dos. Hay un momento que me encanta, que es Amy diciéndole a Ryan que se va a ir un año a Botswana, y Ryan confunde el país al que va con otro país, y Amy le dice no, pero en ese país a las lesbianas las matan, o sea, es un motivo de pena de muerte la homosexualidad, y como no sabe cómo preguntarle a Ryan si le gustan las mujeres, le termina diciendo, ¿a vos te daría miedo ir? Y es fantástico, y se corta ahí encima, o sea, se queda con la pregunta en la boca y no tenemos respuesta hasta que la vemos apretando en la pileta con un chabón, lo cual tampoco sugiere que no le gusten las mujeres, simplemente la vio en ese contexto y resultó una baja total de las expectativas, pero al mismo tiempo es como que decimos, bueno, están de fiesta. Digo, yo pienso que un poquito en el fondo que capaz dejaban de chapar y las dos seguían teniendo chances con las personas que les gustaban. Creo que una de las cosas que se suceden también es que, si bien la historia es de dos amigos y dos amigas, en el caso de Superbad hay un elemento enorme, increíble, y una parte del alma de la película que es McLovin, y que tiene todo su recorrido con los policías. I'm McLovin. I am McLovin. El McLovin que tiene Booksmart de alguna manera es Gigi, personaje que rompe con ambos personajes rompen con todo lo que puede haber en la película. O sea, si hay algún personaje que tiene que hacer algo extraordinario que destruya toda trama que parezca más real, son ellos dos. Un pibe que termina de gira con dos policías que son dos sacados, o una piba que de repente está en un crucero y se tira a nadar al agua porque está sacadísima. Dos personajes que llevan ambas películas a niveles desopilantes. Sí, y que aparte terminan siendo, bueno, en el caso de McLovin es el que les da acceso a poder conseguir alcohol, que sale mal, pero que es un poco eso. Y en el caso de Gigi es la que las droga sin consentimiento, un rasgo casi de Alan de ¿Qué pasó ayer? No droguen a sus amigues sin consentimiento. Este es un mensaje del Ministerio de la Salud. Y pasa esto, las drogas sin consentimiento, y nos regala una gran escena en stop motion de ellas viéndose como muñecas y haciendo también una problematización sin bajada moral de lo que es la inseguridad en los cuerpos y el saberse feminista, saberse empoderada, o como se quiera decir, saber que no necesitamos seguir los cánones de belleza porque están impuestos, pero al mismo tiempo sufrirlo. Y de repente mirarse al espejo teniendo un lomazo y decir, ay, yo quiero tener este lomazo, mirá estas tetas firmes, mirá este culo firme, mirá cómo puedo estirar la pierna y levantarla hasta la cabeza. Y es interesante porque me parece que hay un poco de lo mismo que pasa cuando los pibes de Superbad están en pedo y se dicen te quiero. Digo, estas pibas están drogadas y se dicen soy insegura, que es algo que no se permiten decir cuando están con esa figura de mujer empoderada que abrazó el feminismo y que no dice en voz alta que se ve gorda o que se ve fea o que no está a la altura de tal. Bien, en definitiva, lo que se puede decir es, vean Superbad, una película que de pura honestidad no pierde su corazón, no pierde su alma, y que sigue dejándonos mucho para ver sin dejar de ser muy entretenida, es muy divertida. Y vayan a ver también Booksmart, que es la película que necesitábamos que esté. Yo creo realmente que haber visto Booksmart a los 15 años me habría cambiado la adolescencia, me habría sacado muchísimos prejuicios que recién estoy desarmando a los 26, y también creo que las dos películas tienen el valor enorme de ser una carta de despedida a la adolescencia y de hacer ese duelo desde la comedia, que me parece muy lindo, y me parece que ninguna de las dos deja de lado esto de que la adolescencia, que de grandes algunos llegan y dicen, oh, y ser adolescente, volver al colegio, es una época traumática, es una experiencia traumática, la secundaria es otra experiencia traumática, y esto lo dice, lo comunica desde el humor, y eso es un valor en sí mismo. Si llegaste hasta acá, te invitamos a suscribirte, poner la campanita, comentar el video, likearlo. El comentario puede ser de lo que quieras porque todo alimenta el algoritmo que nos va a conducir al estrellato absoluto. También en la descripción del video vamos a dejar un link en el que pueden colaborar con nosotros económicamente, comprarnos un cafecito y ayudarnos a continuar con este proyecto. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Gachi Krause. Y yo, Joel Rey. Y esto es Manijas.